Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Esta noche vamos a hablar de otro de los sonados casos de feminicidio que ocurrieron en la historia o que ocurrió en la historia criminal de nuestro país y que tiene varias connotaciones y también sobresale por la figura pública que se ve involucrada como victimario en aquel entonces. Corría la fecha 3 del mes de julio del año 2011 cuando Sonia Vera era asesinada por Adolfo Trote Iker, este dirigente de Navarra Brava, una de las facciones, de hecho que logró aglutinar a varias facciones diferentes de integrantes, hinchas del Club Olimpia, una persona respetada dentro de ese ámbito de aquellos que se consideran hinchas organizados. Tenía una vida que al parecer era dedicada a eso y también el funcionariado público se lo conocía así, era, como les decía, muy respetado, pero había algo oculto detrás de él. Al parecer era una infernal relación con su mujer desde hace bastante tiempo que terminó de la peor forma. Y también lo que ocurrió en el transcurrir de esa situación llevó al estupor de muchos. La manera en que abandonó el cuerpo, la coartada que habría querido vender y su intento de escapar también del país. Pero afortunadamente todo terminó con él enfrentando a la justicia y actualmente cumpliendo una condena. Dice él a estas alturas haber redimidose a través de la religión, a través de su creencia en Dios y haber reformulado su vida. Hoy vamos a tocar todos los aspectos que llevaron a esa situación de crimen, a ver cómo es que mataron a esta mujer y también los cabos que quedaron sueltos. Cómo es que la policía llegó, evidentemente, aunque la situación parecía muy clara, pero necesitaba ese respaldo de pruebas para poder finalmente probar que era Adolfo Trote el que mató a su mujer. Vamos a ver los perfiles de quienes hoy están dentro de esta historia, la de Adolfo Trote y el asesinato de su esposa. Víctima, nombre Sonia Leonarda Vera Lugo, edad 41 años, lugar de nacimiento Asunción, domicilio Barrio Sajonia, Asunción. Estuvo casada durante 22 años con Adolfo Trote, con quien tuvo 4 hijos. Fue asesinada en la madrugada del 3 de julio del 2011 en Tomatí. Victimario, nombre Adolfo Manuel Trote Heiter, edad 44 años, lugar de nacimiento Asunción, domicilio Barrio Sajonia, Asunción, líder de Mafia Negra y la Barra de la O. Vinculado a la política partidaria, se convirtió en dirigente del Olimpia. Reconoció el asesinato de su esposa y tras huir a Buenos Aires, se entregó en Clorinda. Les decía que Adolfo Trote tenía una vida como en lo político, como también empleado público y como líder de un grupo de hinchas organizados. De hecho, que dentro de la institución olimpista, y hay que decirlo así, se lo respetaba mucho por ese poder de convocatoria y de tal vez manejo de algunas situaciones violentas que se daban propiamente en los hinchas. Era la voz de mando dentro de eso. Uno podría tal vez vincular de esa manera un perfil violento de alguien que intenta manejar a un grupo así, tiene que o comulgar con ellos o tener una visión diferente. Tal vez uno podría analizar eso por separado, pero más adelante vamos a tratar de entender esta situación, esta distorsión en la personalidad de Trote que quizás lo llevó a decidir asesinar a su esposa, probablemente por un desengaño, porque era una de las cuestiones que se manejaba de fondo, de haber descubierto una supuesta relación extramarital, un engaño con alguien de la confianza de Adolfo, del entorno de Adolfo Trote, y que supuestamente por eso ocurrió la pelea y terminó de la peor forma. Muchas cuestiones se manejaron en aquel entonces, se hablaba de drogas, se hablaba de sometimiento a hechos de violencia,
vejámenes físicos a la mujer, es decir, el asesinato en aquella oportunidad del 3 de julio fue un detonante, fue una situación extrema, la gota que colmó el vaso, fue un cúmulo de cosas que llevó a la muerte de Sonia. En aquel entonces, y recuerdo muy bien porque trabajaba justamente para Unicanal en aquel entonces y estuve presente en casi toda la crónica, en todos los hechos que compete a Trote, hasta inclusive cuando enfrentó a la justicia, ya se manejaba que Sonia intentó, o de hecho fue hasta la casa de su madre en varias oportunidades buscando ayuda, y después volvió hasta Adolfo Trote. Es decir, en innumerables veces se repitió la misma situación que con otras parejas que terminaron de la misma manera. Ella era violentada, verbal, psicológicamente, físicamente, hubo problemas de por medio, tenían 2 hijos, estaba toda esa situación también. Ella igual decidió volver y terminó de esta forma. Vamos a la historia completa en detalles de lo que había ocurrido aquel julio. Un día con frío, una jornada que nadie se esperaba, una cena familiar en Cordillera y el peor desenlace. ¿Qué pasó? En su faceta de dirigente deportivo, Adolfo Trote tenía que estar en la ciudad de Tomatí con el plantel principal del Olimpia, y es por eso que aquel fin de semana fueron con él su hijo, su señora y su suegra hasta la Villa Serrana. Le dije a Sonia para que me acompañara y que le hablara a su mamá y que le podíamos llevar a Oscar con nosotros, su mamá y Oscar. Porque yo no podía llevarle al hotel donde estaba la delegación, porque naturalmente en una concentración pues no puedo llevar mujeres, ¿verdad? Entonces ella fue con mi camioneta, yo fui con el colectivo de la delegación, llegamos a Cacupé, me pidió Peluso para quedarnos en Cacupé, y la tercera noche, que fue la noche ya fatal, ¿verdad? La noche del día, ¿verdad? Del hecho, pasó a buscarme nuevamente. En Cacupé todos juntos cenaron en una pizzería, hasta que de pronto los ánimos se empezaron a caldear. Adolfo, muy molesto, obliga a Sonia a que aborde con él su camioneta. En ese momento la historia para ambos cambiaría. Fuimos, buscamos una pizzería, encontramos una a media cuadra de la Basílica, la calle choca por la Basílica, y en un momento dado, en esa noche, se rieron ella y su mamá, y me pareció que como que se burlaban de mí en ese momento. Sentí como una burla por parte de ellos y de ella en este caso. No pude ocultar mi molestia. En medio de drogas y alcohol, Sonia y Adolfo fueron teniendo conversaciones sobre las diferencias de pareja, ya que supuestamente la mujer había tenido un amorío con otra persona. Y a partir de ahí, como que nos subimos a la camioneta, agarré la ruta camino Tobatí y nos íbamos prácticamente sin hablar en ese trayecto, consumiendo droga y alcohol, ¿verdad? La conversación duró aproximadamente 2 horas, hasta que cerca de las 3 de la mañana, en un momento de la confesión, lleno de ira y vergüenza, Trote desenfundó su arma de fuego y efectuó 2 disparos contra su mujer. Esa noche ella me comienza a contar, pero ella comienza a contarme, no porque yo le pregunté, ella comienza a contarme los detalles pormenorizados de las veces que había tenido relaciones con este personaje. Comienza a contarme que la primera vez que tuvo relaciones con él fue en la casa, que yo ya sabía, pero cómo fue en la casa. Ahora me cuenta cómo fue en la casa. De que ella estaba dentro de la casa, salió, se fue a la madrugada al quincho, en el fondo, salió por el pasillo, se fue al quincho con una botellita de cerveza. Él estaba parado, llegó hasta donde estaba él, le besó ella a él. Le besó, ella le besa a él. Y después se da vuelta porque tenía una pollera, se levanta, juro por Dios que lo que digo es la verdad. Juro por mis hijos que ella me contó lo que yo estoy diciendo. Sale corriendo de la camioneta y en un desnivel, porque no se veía ni tu dedo, veía de la oscuridad, ¿verdad? En ese lugar, en un desnivel de la tierra se cae ella. Me bajé de la camioneta y tenía mi 9 milímetros en la mano.
Y la última, o sea, lo último que le pregunté fue que me dio tanto, lo que más me causó, lo que más raya me dio, lo que más, ¿por qué le chupé? Porque si no hacía eso no me iba a dar la droga, me. Y le dije, mentirosa, p***. Le dije y le disparé. Disparé, me canso. Y en ese momento vi como sobre su cabeza, como o sea, entre su cabeza y el techo medio así, medio blanco, pero te juro que vi blanco. Y fueron décimas de segundo hasta que cuando me iba subiendo le di el otro tiro. Yo quería que sufra, ¿no? La escondió. En estas primeras horas de la noche y madrugada, por los medios de comunicación corría el rumor de lo que había ocurrido, pero no había confirmación. Incluso ya la policía anunciaba que buscaba a Trote y su mujer. Volviendo a lo de aquella madrugada, Trote, después de disparar 2 veces contra su mujer sentada en el lado del acompañante, decidió cambiar de ruta y volvió hacia la capital. El barra brava hizo 60 kilómetros con la mujer muerta a su lado. No, indescriptible lo que se siente en ese momento, no sabes ni qué pensar. O sea, parece, o sea, increíble, o sea, sabes lo que es tenerla ahí a tu lado, muerta, venir manejando, no sabes, no sentir ni si tener el efecto de lo que es, nada, o sea, venís nomás, no te pega más nada, ¿no? Como se presume que en la Villa Olimpia nadie iba a chequear ni verificar su vehículo, Trote se dirigió al centro de concentración del plantel. El guardia lo dejó entrar y fue hasta el fondo de la cancha donde estaba un ómnibus abandonado. Aparcó su camioneta enfrente y dejó a su mujer dentro del bus. Y nada, me vino a la villa, las otras 2 opciones eran o entregarme o jugarme, y opté por jugarme. Pensé en un amigo que tengo en Buenos Aires y vine a la villa porque en realidad mi intención era dejar la camioneta con ella en la camioneta en la villa, ¿no? Vine a la villa, entré a la villa, me bajé, fui adentro de la sede de concentración, entré al baño, volví a bajar, después vi el colectivo y dije, bueno, le voy a dejar ahí para irme con la camioneta al interior, en ese momento pensé ir al interior, ¿verdad? Y no, después le bajé, le subí en el colectivo y cuando volví a la camioneta me di cuenta que era imposible, o sea, estaba lleno de sangre por todos lados. Bueno, ese relato que hace Adolfo Trote ocurre 6 o 7 meses después de su detención, cuando se lo había ya encontrado en la Argentina y bueno, él se había entregado porque de otra manera había que buscar otros mecanismos para traerlo al país. El caso particular de Trote tiene dentro de una escena del crimen a muchos cabos sueltos, la obviedad de con quién fue Sonia, por qué no se sabía nada de ella, por qué ella no atendía el teléfono. Ponían a Adolfo como el principal sospechoso de todo esto. En un triángulo amoroso confesado por ella y que le tocó bastante el orgullo a él, a confesión de parte, lleva a Adolfo como el asesino. Es decir, todo apuntaba directamente a él esa misma noche. Por eso es que él hacía la reflexión si entregarse o no, o escapar. ¿Qué pasó? Dentro de toda, tal vez hasta pensamiento o instinto de huir de un hecho delictivo, él decide salir del país. Abandonar la camioneta en la zona de Mariano Roque Alonso frente a un depósito. Dejar una camioneta que, por cierto, habría que buscar a un cerrajero para poder abrirla porque él la llaveó. Se pensó en ese momento que el cuerpo estaba ahí porque se veía un gran cúmulo de sangre y evidentemente que la policía al lograr entrar a la camioneta dijo aquí evidentemente la mataron por el resto de masa encefálica, la sangre y otras evidencias que pusieron ya en ese momento a Adolfo como el único sospechoso del asesinato. Su madre era testigo, la madre, la suegra de Adolfo, la madre de Sonia, y era la que denunció la desaparición. Lo ponen a Adolfo otra vez con la camioneta y la sangre dentro del habitáculo, ya con demasiados indicios de que él era el responsable principal. Y su desaparición. Nadie sabía sobre él, cuando que tenía que estar acompañando a la delegación de Olimpia,
en ese momento. El poder de Adolfo, por cierto, como dirigente de un grupo de barras era bastante. Sus vínculos con la directiva del decano en aquel momento eran bastante fuertes. De todas maneras, no hay crimen que pueda escapar de la justicia, o criminal que pueda escapar de la justicia cuando todo apunta hacia él. Vamos a ver las heridas que hablan. Ella recibió un balazo que terminó con su vida casi de manera instantánea. Veamos. Heridas que hablan. Víctima, Sonia Vera. Los análisis técnicos de criminalística mencionan que Sonia Vera fue asesinada de 2 disparos de arma de fuego por parte de su marido, Adolfo Trote. El hombre había utilizado una pistola calibre 9 milímetros para ejecutar la acción. El primer disparo, según los investigadores, Sonia lo recibió en el pómulo del lado izquierdo, entre la mejilla y el hombro. El segundo disparo de bala, Sonia lo recibió en la zona parietal izquierda. Este segundo impacto habría sido el letal y le provocó pérdida de masa encefálica. Adolfo se consideró adicto a la cocaína después de todo lo que ocurrió. El cóctel explosivo con el alcohol hicieron de que esté fuera de sí. Una vez que se entregó, lo primero que hizo su defensa es alegar la excitación emotiva como elemento principal para intentar sacar o salirse de la culpa, ya que ese artículo principalmente del Código Penal prevé que una persona, digamos, inducida por el odio generado en una situación que uno no puede controlar, decide cometer un ilícito, que en este caso fue el homicidio. Pero eso no le valió. Los análisis que hizo el Ministerio Público fueron lo suficientes para demostrar de que él estaba precisamente en sus cabales al momento de hacer lo que hizo. Con el tiempo, ya su confesión lo pone como una persona que estaba perfectamente ubicada en tiempo y espacio y controlando todas sus emociones, salvo cuando su mujer confiesa haber tenido una relación extramarital con una persona de su entorno, que quizás fue lo que le motivó a un enojo mayor, una deslealtad, una doble deslealtad. Vamos a una pausa, la primera de esta noche, y enseguida volvemos con más del asesinato que cometió Adolfo Trote, uno de los casos de feminicidios más grandes que ocurrió en este milenio. A la vuelta del corte. Hoy estamos analizando y relatando aquel caso del 3 de julio del 2011. Adolfo Trote Hitler, de 44 años, asesinó de un balazo a su esposa Sonia Vera después de un arranque de ira. Él dice que ella de repente hasta se burló de él en una cena que había ocurrido en medio de un viaje que había hecho el Olimpia al departamento de Cordillera. Y esto le motivó a sacar de ahí a la fuerza, llevarla en una discusión en un vehículo, en su vehículo, y ahí ocurre una confesión de una relación extramarital que, según los comentarios en aquel momento, en aquel 2011, él ya sabía, ya sospechaba, alguien ya le había contado. Pero también hay muchos comentarios de que Adolfo también estaba en otra situación similar, y entonces era como que obviaba lo que ocurría. Bueno, de hecho, si nos vamos a ir por los comentarios de aquel entonces, y no lo estamos justificando, y se dijo mucho. Pero lo evidente, lo tangible, es cómo se dio todo en una fracción de segundos. Y es ahí donde uno se pregunta si es que lo planificó así, porque si no, no cabe el por qué estaba con un arma cargada en la camioneta. Uno va a decir, y bueno, era el arma que usaba en defensa, pero ¿por qué estaba muy cerca suyo? Son cuestiones que, bueno, con el tiempo él lo explicó y que también lo confiesa. 6 meses después de lo ocurrido, Adolfo Trote contó detalles de lo que pasó aquella noche, el 3 de julio, con su esposa.
Confesión. Luego de haber asesinado a su esposa y dejar el cuerpo en la Villa Olimpia, Adolfo Trote empezó su fuga. Tras contactar con varias personas, entre ellas su hermano y su amigo Alberto Dragotto, finalmente llegó hasta la zona de Mariano Roque Alonso. Sobre las calles Eligio Ayala y Roque González, a una cuadra de la ruta Transchaco, Trote abandonó su camioneta, una Ford Explorer con matrícula BEU 594. Ahí abordó un taxi y fue hasta la casa del líder de la facción Mafia Negra de la Barra de la O, David Galeano. Le pidió que lo acompañe y juntos llegaron hasta Puerto Falcón y cruzaron caminando la frontera hasta Argentina. Pero vos sabías lo que pasó anteriormente. Al fiscal le voy a contar. Pero vos te declarás culpable, inocente de todo esto. Inocente. ¿En qué momento le contó? Pero te que la señora. Al fiscal le voy a contar. ¿Por qué te entregaste, David? Porque tenía que entregarme. Tenía que ponerme a disposición de la fiscalía. No tengo nada que ver. ¿Vos no sabías lo que estaba pasando anteriormente? Nada. Supuestamente David no sabía lo que su ex jefe de barra había hecho y lo acompañó hasta la ciudad de Buenos Aires, donde tiene un hermano. Varias fueron las versiones que mencionaban que supuestamente Trote no recibió el apoyo de algunas hinchadas argentinas para esconderse. Y él me llevó nomás allá. ¿Y qué te dijo cuando te pidió que le acompañe? Que nos vamos a la Argentina ahora. ¿Y por el camino que se dijeron, David? Nada. Él te amenazó, David. No. O sea, se iba callado. ¿Por qué, David, te fuiste con él? Vos sos su amigo. ¿Por qué te fuiste con él? ¿Por qué te obligó a irte con él? Él es mi amigo. Tu amigo. Sí. ¿Dónde él te contó que cometió este hecho, David? En Buenos Aires. ¿Qué le dijiste cuando él te dijo que le asesinó a su esposa? Que yo me voy ahora a Paraguay, que no quiero saber nada. ¿No te dijo para que te quedes con él? Me llegó a decir en un momento, pero yo tenía que venir a ponerme a disposición de la fiscalía porque no tengo nada que ver en este asunto. ¿Vos no ¿Dónde le se iban a acompañaste- quedar ustedes? ¿Vos no le acompañaste en ese vehículo negro que dejó abandonado en Loma Pitana, David? En ese vehículo lo acompañé, hasta él me llevó hasta... No, ¿Pero viste sangre allí? sí, visto. Pistola. Visto, yo pensé que él tuvo alguna riña, Él estaba nervioso. ¿Cómo lo notaste en esa mañana? estaba muy nervioso. David Galeano, días después, regresó a Paraguay y fue capturado por la policía como cómplice, aunque finalmente lo desvincularon del proceso. Dio aviso. En Buenos Aires, ese mismo día comencé a entrar en internet y a ver las repercusiones de todo. Le veía a mi hermano, fue a declarar a mi hermano, mi hermana, Alberto Dragotto, un amigo mío. Después ya vi la filmación de La Morgue, donde sale mi hijo Paolo reclamándole a la mamá de la filmada un montón de cosas. Entonces, no puede ser. Acá el único responsable de todo soy yo, ¿verdad? Nadie tiene por qué pasar por esta situación, ¿verdad? Y que no sea yo, ¿verdad? Porque yo era el responsable de todo, soy el responsable de todo. Y decidí venir. Trote contacta vía mensaje de texto con dos personas. Dice que fue con el periodista Arturo Rubín y con el fiscal Blas Imas, informando que él iba a volver a Paraguay para entregarse a las autoridades y confesar el crimen de su esposa. Finalmente, el 7 de julio, cuando bajaba de un ómnibus en la terminal de Clorinda, los policías argentinos lo detuvieron. La pequeña ciudad vecina de Puerto Falcón se había llenado de periodistas paraguayos, policías y fiscales de Asunción. Al descender del colectivo ese 7 de julio, yo salí el miércoles 6 de julio a la tarde de allá, y al llegar a Clorinda y al descender del colectivo, obviamente me esperaba la policía de Clorinda. Iba a ser una burla ya para ellos si cruzaba, viendo todo el despliegue que había tanto en Falcón como en Puerto Belsa, ¿verdad? Entonces, aclarándoles en todo momento, Adolfo Trote, sí soy, vine a entregarme. Dentro de la comisaría, conversó con las autoridades paraguayas y confesó haber perpetrado el crimen él solo. Pasó unos días en la prisión de Clorinda y luego de presentarse ante el juzgado de Formosa, se dio vía libre a la extradición oficial del autor del crimen. El 13 de julio del 2011 lo traían a Paraguay. Trote llegó a la frontera cerca de las 11 de la mañana, donde además de los trámites de rigor en migraciones lado argentino,
fue sometido a una inspección médica por el doctor Ramiro Espínola, médico forense del Poder Judicial. De ahí lo llevaron hasta la Fiscalía de Fernando de la Mora y luego hasta su lugar. Y fue así que Adolfo Trote, al ser visto en la terminal de ómnibus, fue alertada a la policía, porque esta es otra versión. La de Adolfo fue que había avisado con anterioridad al colega Arturo Ruiz y también al fiscal Blas Simas por el contacto que tenía con ellos del mundo del fútbol, que había avisado de su disposición a entregarse. Cosa que no lo descartamos, simplemente comentamos otra de las versiones que surgieron, de que a través de que fue visto, que no recibió el apoyo de un jefe de barra de la hinchada de la 12 de Boca, es que quedó desamparado en la Argentina, no tuvo dónde ocultarse y fue que finalmente decide ponerse a disposición. También esto puede ocupar el espacio, esta teoría digo, que se compadeció ya de sus hijos por todo lo que estaba atravesando. Le mató a la mamá de ellos. Mucho peso que uno se imagina que atravesó, de culpabilidad digo, cuando ocurrió todo. Después de esto hay una serie de circunstancias que sí o sí obligaba al Ministerio Público y a la policía a requerir de toda la suficiente cantidad de pruebas para poder encarar un juicio oral. Porque la confesión es, digamos, un elemento importante, pero nadie está obligado a declarar en su contra. Entonces el Ministerio Público requería de las pruebas suficientes para demostrar que él fue el que mató a Sonia. Y tenía los elementos suficientes. Cruces de llamadas, el contacto con David, que fue, el otro barra, junto a quien fue Adolfo en aquella noche, pidiendo que lo saque del Paraguay. Y otros elementos que sostuvo el fiscal Federico Espinosa ante un tribunal para que la condena por 40 años finalmente quede firme para la justicia. Vamos antes que eso, antes de la parte legal, a explorar la cuestión de balística, porque se utilizó un arma de fuego para matar y escena del crimen evaluó eso. Sí, en el caso de que sigue antes del homicidio de la esposa de entonces detenido, Trote se usó una pistola calibre 9 milímetros, la marca Jericho, que fue encontrado dentro de la camioneta abandonada. En ese caso en específico no se encontró las vainas, ya que el lugar, nosotros estimamos con nuestro estudio que el autor del hecho se encontraba fuera de la camioneta y la víctima dentro de la camioneta. Y las vainas cayó fuera. Habrá caído en el lugar del hecho que, según las investigaciones, sería una parte de la calle de San Bernardino. Y la víctima sí tenía dentro de su cabeza las 2 balas que se usó para matar. Esas 2 balas fueron extraídas en la morgue y acá en el laboratorio se confirmó que efectivamente vino de esa arma que fue encontrada dentro de la camioneta. Sí, en su momento nosotros ante juicio presentamos unas gráficas haciendo referencia a la posición de la víctima y por supuesto el trayecto de la bala en la víctima. Uno de los impactos que recibió la víctima asienta en el rostro, en la cara, en la zona del pómulo, y el otro en la zona de la cabeza, ya en la parte superior. Tenía un trayecto de arriba para abajo, el otro en la cara tenía de adelante para atrás. Entonces eso nos da la idea de que la víctima está en su primer momento mirándole a su victimario y cuando recibe el primer disparo cae y ahí recibe el segundo impacto ya en la zona de la cabeza con trayecto de arriba para abajo. ¿Ambos disparos se realizaron dentro de la camioneta? Dentro de la camioneta. O sea que la víctima estando dentro de la camioneta, nosotros estimamos que por los indicios encontrados, y no encontrado, ¿verdad? En este caso, que el supuesto autor se encontraba fuera de la camioneta. La tarea de identificación que nosotros hacemos acá se basa
netamente en analizar las huellas balísticas, ¿verdad? La tarea de identificación muchas veces se complica ante la ausencia de indicios. Prácticamente lo que tenemos con las pistolas, revólver y otro tipo de armas es que tenemos mayor evidencia que analizar. Sin embargo, en una escopeta tampoco es imposible, pero si uno hace una tarea en el lugar del hecho, una tarea exhaustiva, muchas veces se complica un poco más. Las huellas balísticas, las huellas de estrías de cañón que se deja en las balas, por principio, tiene una característica única e irrepetible. Esto hace que de esa manera se pueda decir que una bala salió de una determinada arma. Sí, señor. Eso es lo que nos permite a nosotros, en ese fundamento, nosotros ese fundamento utilizamos para llegar a una conclusión. En una tarea de investigación hay posibilidades de encontrar evidencias de múltiple naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, encontrar hoy en día un aparato celular, estaría un perito en informática realizando unas tareas, unas huellas, puedes encontrar unos documentos. Entonces cada área específica tiene, pero a diferencia de muchos otros lugares, nosotros en Paraguay, nuestros personales tienen un conocimiento general como para proteger y remitir al laboratorio correspondiente todo tipo de indicios. Bueno, ya nos acompaña esta noche el fiscal Federico Espinosa. El fiscal cuando en aquel entonces se desempeñaba como fiscal de Fernando Lama, hoy en día es fiscal adjunto del Departamento Especializado de la Fiscalía contra Delitos Económicos. Fiscal, buenas noches. Buenas noches, Oscar, también a la teleaudiencia. Y bueno, estamos para aportar un poco lo que vivimos en esos tiempos, ¿verdad? Porque realmente hicimos un trabajo bastante arduo con los asistentes fiscales, con la policía, que hicieron un trabajo brillante, con nuestros pares de la Argentina. Este caso realmente tiene varias aristas, ¿verdad? Fiscal Espinosa, ¿qué fue lo que usted encontró de importante en aquel entonces que ya le llevaba a conjeturar, porque fue muy rápido todo en el caso Trote, desde la muerte hasta su extradición al país? ¿Qué encontró la Fiscalía de elementos como para decir es casi innegable que se trate de este jefe de Barra Bravas como el autor del asesinato? Sí, bueno, yo en primer lugar recuerdo perfectamente que fue un día de muchísimo frío. Sí. El día previo empezó la búsqueda de la señora. ¿Por qué? Porque ella no aparecía por ningún lugar. Ella se había ido, o sea, el Club Olimpia en aquel momento se fue a hacer una pretemporada en la ciudad de Tomatí. Trote se fue en compañía de sus familiares, de su esposa, de un hijo y de la suegra, pero ellos no la familia Trote no pudo quedarse en el hotel, ya no había espacio, entonces quedaron ahí en un hotel de Cacupé, ¿verdad? Entonces esa noche salieron a cenar y posterior a eso ni Adolfo Trote ni la señora Sonia aparecía por ningún lugar, ¿verdad? Entonces la madre, en este caso la madre de Sonia, fue a hacer la denuncia y ahí empezó toda una búsqueda, ¿verdad? Entonces recuerdo bien, fue un día tempranito, eran aproximadamente las 6:30, 7 de la mañana, yo me encontraba en la oficina. Estaba yo de turno y me llama el comisario Luis Cantero, en aquel momento jefe de la comisaría segunda central de Fernando de la Mora, y me comenta que se encontró gotas de sangre en la Villa Olimpia, ¿verdad? Que queda en la ciudad de Fernando de la Mora. Me constituí ahí en el lugar, pedí el apoyo de la gente de homicidio, de la policía, nos acompañaron y a partir de ahí encontramos el cuerpo. Le interrumpo ahí, o sea, cuando Cantero le llama a usted, cuando ustedes ya tenían el dato de que había gente desaparecida en Cordillera, que no se sabía nada de Trote y su esposa, o comienza todo desde ahí, desde la alerta que dio el comisario? No, pasa que ese fue un hecho tan notorio, ¿verdad? Y que... En primeras horas ya había... Sí, el día anterior recuerdo, como nosotros los fiscales
siempre seguimos este tipo de casos, ¿verdad? Y era un caso muy, muy sonado. Yo recuerdo que el día anterior el fiscal de Mariano Roque Alonso, en este caso Cristian Bernal, se había encontrado una camioneta en Mariano Roque Alonso, ¿verdad? Que era la camioneta de Adolfo Trote. Se encontró sangre dentro de la camioneta y también se encontró un arma, una pistola 9 milímetros. Se trajo hasta la policía, en este caso de investigación de delitos, y se lacró y se dejó ahí en ese lugar, ¿verdad? Hasta ahí se sabía, o sea, no había todavía cuerpos, pero sí había así indicios de que probablemente la señora estaba muerta, ¿verdad? Entonces, era un caso que tomó estado público, entonces todo el mundo estábamos expectantes de eso, ¿verdad? Entonces, tal es así que cuando me llama el comisario Cantero, recuerdo bien que me dijo, doctor, mira, te llamo porque aparentemente el cuerpo de la señora está acá en la villa, me dice el comisario, ¿verdad? Y a partir de ahí yo me constituyo al lugar. Cuando llego ya había una muy buena cantidad de periodistas ahí afuera esperando, queriendo saber algo, ¿verdad? Entramos y empezamos a seguir las gotas de sangre y encontramos el cuerpo ahí en el portabulto de uno de los colectivos que se encontraba ahí en el predio de la Villa Olimpia. Bueno, ahí está casi a un 50% de ustedes seguros de que ante la desaparición de Trote, lo que había alertado su suegra, la mamá de Sonia, era él el principal sospechoso. Su desaparición se consumó cuando llegan hasta David, o cómo se había dado la circunstancia que ustedes dicen, él ya no está en el país. No, pasa que nosotros inmediatamente después ya empezamos primera cuestión, había señales así muy fuertes de que el autor podía ser Adolfo Trote. Uno, porque era la última persona que se encontraba con la víctima. Dos, cuando se encuentra la camioneta de Adolfo Trote, esta camioneta tenía el arma. Sí. El arma se encontraba a nombre de Adolfo Trote. También había un charco de sangre ahí dentro de la camioneta, ¿verdad? O sea, todos los caminos conducían a él. Entonces nosotros enseguida dimos la señal de alerta y buscándole a él, ¿verdad? Entonces... Había salido de migraciones también. Claro, entonces él salió legalmente, él pasó por migraciones con David Galeano, y es así que nosotros inmediatamente después ya empezamos la búsqueda, ¿verdad? Hacia el lado argentino y tal. Es así que nosotros teníamos así una muy buena pista que nos conducía, y nosotros con el comisario Fleita, que hizo un trabajo brillante. Ahí anteriormente le di al subcomisario, ahora cuando eso era jovencito, sí. Abel Cantero. Recuerdo mi asistente, la que llevaba la causa conmigo, era Lorena Ciudad, también estaba Paola Escauriza. Se hizo un trabajo fabuloso y tal, es así que nosotros sabíamos en qué lugar él se encontraba, ¿verdad? El arma, la empuñadura del arma también dio positivo en cuanto a las huellas dactilares de Adolfo. Bueno, acá, ojalá, hay que tener en cuenta de que no había testigos. El hecho se produjo en horas de la noche, de madrugada ya, probablemente. Hacía un frío, nadie estaba por la calle. El frío era tremendo, no había testigos, solamente era víctima y victimario se encontraban en el mismo lugar. Nosotros pudimos probar una serie de cosas, ¿verdad? Uno, el sufrimiento previo que pasó la víctima, en este caso sí. Sonia Vera. Nosotros en plena... ¿Por qué? Porque hay un detalle, voy a retroceder un poco. Cuando nosotros quitamos el cuerpo del portabulto del colectivo, nosotros enseguida nos dimos cuenta de que ahí en ese lugar no le mató. De eso claro. Nosotros estábamos seguros, ¿verdad? Por las señales que nosotros encontramos ahí, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí teníamos que buscar la escena del crimen. Y la escena, posteriormente hicimos un trabajo fabuloso ahí con Abel, con los funcionarios de la Fiscalía, y también nos ayudaron gentes del laboratorio de la policía a los efectos de determinar de que el lugar donde le mató fue dentro de la camioneta. Sí. Y eso se pudo probar científicamente, se había proyectado en el juicio, se probó, pero sin ninguna duda de que le mató dentro de la camioneta. ¿Sonia tuvo problemas anteriormente con Adolfo? ¿No? Sí, varios. ¿Esto fue el detonante? No, varios problemas. Yo, mira, te iba a contar algo, ojalá, antes que me olvide. De hecho, que nosotros cuando quitamos el cuerpo ahí del colectivo, nosotros
nos percatamos que la señora tenía dos impactos, ¿verdad? O sea que nosotros en principio creímos que el impacto era uno con un orificio de entrada y con un orificio de salida. Pero eran ¿verdad? 2 balazos. Claro, porque finalmente, por el tipo de arma, ¿verdad? Entonces tuvimos ahí una duda, empezamos a hablar con el comisario Fleita, le dije, mira comisario, tendríamos que llevar el cuerpo a la morgue a los efectos de inspeccionar bien, le dije, porque el lugar no era el adecuado, ¿verdad? Entonces yo dispuse en aquel momento, me contacté con el doctor Lemir y llevamos el cuerpo, recuerdo, y ahí empezamos a hacerle las placas y encontramos 2 proyectiles. Entonces, a partir de ahí empezamos con la gente de criminalística y con el doctor Lemir a establecer cuáles eran esos impactos, y realmente tenía 2 impactos, uno a la altura del pómulo y otro en plena cabeza. Entonces, fue una serie de circunstancias que en la investigación ustedes también, con el testimonio de la familia, llegaron a la conclusión de que Sonia y Adolfo no era la primera vez que discutieron. No. Había ya una relación incidentada que termina finalmente con la muerte de ella. O sea, estamos ante la misma escena de otros tantos casos de femicidio. Bueno, nosotros, Oscar, a partir de ahí empezamos a ver un poco, a analizar un poco todo el historial de la pareja, ¿verdad? Porque pues acá había una cuestión así, habían varias cuestiones que eran llamativas, ¿verdad? Una de esas cuestiones era de que la víctima era aislada de su gente más cercana, ¿verdad? Tal es así que la familia de Sonia estaba compuesta por ella, otra hermana y un hermano, Dani, con quien yo mucho me entrevisté en esos tiempos, ¿verdad? Adolfo le prohibía esa relación. Y le prohibía relacionarse con los familiares cercanos, ¿verdad? Tal es así que con su hermana sobreviviente se encontró, pero después de muchísimo tiempo, ¿verdad? O sea, yo creo que cerca de 20 años no se veían, ¿verdad? Entonces, y una de las pocas veces que se encontraron, ese encuentro fue en un acontecimiento familiar, ese encuentro fue interrumpido ahí por Adolfo, o sea que no... había ese aislamiento con la familia, tal es así que la madre después de mucho tiempo volvió a frecuentar volvió a frecuentarle a su hijo y a los nietos, ¿verdad? Porque había esa... Entonces conseguir informaciones era sumamente... Había una relación de posesión, doctor, de Adolfo sobre ella, que evidentemente marca el tránsito traumático de esa relación. 2 cuestiones bien resumidas le quiero consultar. Primero, este caso de Adolfo Trote en materia de extradición, me contaba usted antes de hablar en el corte que es histórico porque se dio en una semana un proceso acelerado de las 2 partes. Sí. Y lo otro es que es el caso de Trote, prácticamente el inicio de lo que después conocemos hoy, ¿verdad? Como la ley de feminicidio. Así es. Realmente como un trabajo de cooperación internacional hicimos un trabajo brillante ahí con la verdad que Juan Emilio hizo un trabajo brillante. Nosotros ni bien nos enteramos de que Adolfo fue aprehendido en Clorinda, yo inmediatamente eso le comuniqué al entonces fiscal general, el doctor Candy Amarilla, para los efectos de que yo me pueda constituir hasta el lugar. Me fui inmediatamente, me comunico ahí con Juan Emilio, quien era el fiscal de Asuntos Internacionales. Sí. Él se fue junto a mí ahí en el lugar. De ahí nosotros pasamos a Formosa. Nos entrevistamos en aquel entonces, el fiscal de allá era Benítez, el doctor Benítez, nos entrevistamos con él, tal es así que aceleramos todo. Sí. Y al tercer día nosotros ya teníamos la resolución de extradición. Por una cuestión de organización no pudimos traerla inmediatamente y tardó 6 días, ¿verdad? O sea que en menos de una semana... Pero de todas maneras es un hecho histórico. Claro. Y lo otro es, y corto, es que esto es el antecedente que se tiene, lo que hoy desemboca en la ley de feminicidio, ¿verdad? Fíjate que inmediatamente después también se modifica el Código Penal referente a la violencia familiar, en donde se alza la pena, ¿verdad? Y la pena máxima llegó a lo que es hasta ahora, es hasta 6 años ilegal. Y inmediatamente después llega la ley esta que castiga el feminicidio con una pena mucho más
más importante y como un delito, como un hecho punible totalmente autónomo. Claro, Entonces, género particular de, claro. de crimen. Y o sea, Oscar, a partir de eso nosotros empezamos a investigar todo el historial que nosotros no sabíamos, no conocíamos y costó porque ella vivía muy aislada de la familia, Claro. ¿verdad? Pero había una tía que nos ayudó bastante porque pues las veces que Sonia tenía problemas con su pareja, Hablaba con la tía. se comunicaba con la tía y es el lugar donde ella recurría como refugio, ¿verdad? Entonces ella nos orientó bastante, tal es así que en una de esas la tía le acompaña con un psiquiatra y es ahí donde nosotros extrajimos así una serie de informaciones que nos daban de unos antecedentes temerosos con relación a todo lo que pasaba esta señora, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor Espinosa, por el tiempo. Cuando guste, Oscar. Y el caso Adolfo Trote, explicado por uno de los protagonistas de la investigación. A la vuelta del corte hacemos la síntesis de este programa. El 3 de julio del 2011, Adolfo Trote, jefe de Barra Brava del Club Olimpia, asesinó a su esposa Sonia Vera de 2 balazos en un arranque de ira por una confesión que ella le había hecho de una relación extramarital. En esa investigación, los fiscales encontraron en el contexto que Sonia Vera era sometida a dejámenes físicos, psicológicos y otros tantos mecanismos de tortura que terminó de la peor forma. El caso fue tan mediático, tan fuerte, que lleva después a una reconfiguración del Código Penal en relación a la pena máxima por crímenes de género, lo que hoy se conoce como feminicidio. Esto es un ejemplo más de cómo estos casos se tienen que tomar en particular y en el análisis de la investigación siempre se tiene que tener en cuenta el contexto de la víctima. Nada ocurre por casualidad, 2 balazos. La hazaña, todo tiene y todo habla. Es por eso que la investigación del caso Adolfo Trote tiene un peso por sí propio, exceptuando inclusive la investigación. Gracias por la compañía de esta noche y no sin antes despedirme, agradecer a los amigos de Óptica Carrón sobre Cerro Corá 818, esquina Tacuari, por la deferencia con el anteojo Traffic. Excelente anteojo de receta que tienen la particularidad de poseer unos imanes en los vértices y una careta, que es un lente de sol, se convierte así en un uso las 24 horas del día. Muchísimas gracias por responder y acompañarnos siempre. Nos vemos nuevamente el próximo lunes. Que pasen una buena jornada.